En nuestro regional, yo les tengo que contar que tenemos alrededor de 550 colegiados, de los cuales alrededor de 330 están en Falmet, y de esos 330, 136 participaron en una encuesta, ¿ya? Que después Solange podría mostrar las imágenes actualizadas. Así que no sé si tú, Jaime, como presidente de Falmet, vas a continuar liderando la presentación. Sí. Muchas gracias. No, gracias a usted. José Miguel, lo liberamos a nuestro gerente del colegio. Yo les presento a quienes me acompañan de Falmet. Gracias, José Miguel. Buenas noches. Me acompaña la doctora Claudia Chartier. Ella es la vicepresidenta de directorio de Falmet. Ella además es la vicepresidenta del Consejo Regional La Serena, cirujana pediátrica del Hospital de Ovalle. Y además es chillaneja. Chillaneja, gracias, doctor. Y también de Chillán. Quería mandarle un abrazo al doctor Washington Navarrete, mi dermatólogo de toda mi infancia y adolescencia. Oye, también me vio a mí. También me vio a mí. Y también soy de Chillán. Por lo visto estoy cerca de los 90 años. No se le nota, se ve lindo igual. Se ve muy bien, doctor. Bueno, me acompaña nuestro gerente general, don Felipe Benavides, y nuestro abogado jefe, don Juan Carlos Bello. Buenas tardes. Yo voy a hacer la introducción y luego le doy la palabra a la doctora Chartier. La verdad que el colegio médico, desde hace ya unos 3 años, que planteó hacernos cargo de temas que no estaban antes en la agenda, ¿ya? Uno de ellos fue relevar los temas de género y de la mujer en particular, y se creó un departamento de género, ¿ya? Y el Consejo Nacional aprobó la creación de este departamento de género para hacernos cargo de que, lamentablemente, en el ámbito sanitario, en el ámbito de nuestra profesión, existen diferencias en el trato entre nosotros y a veces discriminaciones, maltratos, abusos, acosos, que no están bien, ¿ya? Y eso han ocurrido y ocurren desde la formación, y muchos de nosotros nos tocó ver y vivir esas situaciones. Este año el Consejo Nacional aprobó la modificación y transformación de la Unidad de Defensa Laboral Médica, UDELAM, en UDEL, Unidad de Defensa Laboral, y se crearon dos nuevas unidades. La Unidad de Defensa Laboral de la Medicina Privada, ya nosotros tenemos un departamento de medicina privada en el colegio, pero nos pareció que en Falmet teníamos que crear y potenciar la defensa del ejercicio privado. Lo veníamos ya trabajando con el doctor Arturo Paillalev, que es un cirujano plástico del Consejo Regional de Valparaíso, quien está a cargo junto a la abogada Magdalena Méndez de esta Unidad de Defensa Laboral Privada, para hacernos cargo de los desafíos que significa el trabajo en el mundo privado desde el punto de vista legal, porque la verdad es que UDELAM tenía un desempeño principalmente en lo público. Pero además, el Consejo Nacional aprobó la creación de una defensa laboral de género, ¿ya? Para hacerse cargo también de la realidad que significan los problemas que estaba señalando. Y en el directorio de Falmet habíamos ya discutido, habíamos analizado la situación y nos pareció que, así como nuestro convenio de mandato excluye, por ejemplo, la defensa en aquellos casos que hay acusación de violación de derechos humanos o cuando hay acusaciones respecto de la ley 20.000 de tráfico de drogas, nos pareció que había que excluir la defensa en aquellos casos de acoso y abuso sexual o acoso laboral con discriminación, con distinción de género. Y eso fue votado mayoritariamente por unanimidad en el directorio de Falmet y fue elevado al Consejo Nacional para que sancione. Yo quiero señalar que el directorio de Falmet es un directorio que está compuesto por miembros elegidos por los afiliados y por el Consejo Nacional, la mesa directiva y la presidencia del colegio. Por lo tanto, entendemos que nos debemos
al Consejo Nacional y por eso decidimos que una decisión que podríamos haber tomado solo, ¿ya? El directorio de Falmet es autónomo en sus decisiones, pero nos pareció que debíamos someter a la soberanía del Consejo Nacional, que entendemos el máximo representante después de la asamblea de los afiliados, para que tomara una decisión al respecto. Y es por eso que esto se presentó en abril, y esa definición está para el 11 de junio. O sea, la verdad es que nosotros no tenemos una prisa, nosotros no le hemos puesto los tiempos a cuando se tome la decisión. La decisión es del Consejo. Y el Consejo decidió que se sancione. Y por eso cuando el doctor Andreu me invita a que viniera yo en mi calidad de tesorero a contarles sobre el seguro, le dije, aprovechemos y hagamos una presentación del convenio de mandato. Nosotros vimos vuestra encuesta, el doctor Andreu nos compartió. Nosotros le hicimos algunas observaciones como Falmet a la consulta, y lo que les queremos presentar ahora es, desde nuestra perspectiva, en qué consiste la modificación al convenio que estamos proponiendo. Así que dejo con usted a nuestra vicepresidenta, la doctora Claudia Chartier, que en conjunto con nuestro abogado jefe, don Juan Carlos Bello, les van a hacer la presentación. Por favor, Claudia. Ahí sí, se escucha, ¿cierto? Sí. Nos alcanzamos a presentar a Juan Carlos Bello, abogado jefe de Falmet, y nuestro gerente general que está ahí, Felipe Calladito. Vamos a compartir entonces. Yo voy a eliminar el video para tener mejor internet. Vamos a compartir la presentación que vio el doctor Andreu en el Consejo Nacional. Siguiente, por favor. Nos faltó presentar a algunos miembros del directorio. Esta primera diapositiva es para mostrarles cómo llegamos a ocupar un puesto en el directorio. Jaime ya es ampliamente conocido, nuestro tesorero, tesorero del Colegio Médico y por derecho propio es miembro del directorio. La doctora Carolina del Castillo, que no nos pudo acompañar hoy día, nuestra secretaria, que es nombrada por la presidenta del Colegio Médico. El doctor Carlos Becerra, nuestro tesorero, que representa a los presidentes de los consejos regionales del Colegio Médico. El doctor Juan Carlos Acuña, nuestro director vocal, que representa a la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico. Y ya me presentó Jaime, así que ahora cedo la palabra a don Juan Carlos Bello. Está silenciado, Juan Carlos. Juan Carlos está silenciado, parece. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí, sí. sí. No se perdieron nada. Solo estaba saludando a los viejos conocidos que es un gusto volver a verlos, digamos, y eso siempre es grato a esta hora de la noche. Compartir con ustedes algunas consideraciones previas asociadas a la modificación que está proponiendo la Fundación al Colegio Médico de Chile y que tiene que ver con, finalmente, con aquello de que definir y no discutiréis, digamos, en el sentido de establecer cuáles son algunas consideraciones básicas asociadas a cómo funciona la Fundación y cuáles son los instrumentos que tiene la Fundación para poder finalmente hablar un idioma común a fin de llegar a puerto con esta propuesta de modificación, ya sea aceptándola, rechazándola o aceptándola en parte. Lo primero que hay que definir es qué es el seguro de Falmet, digamos. El seguro de Falmet, el seguro de responsabilidad profesional o el seguro de responsabilidad civil, es aquel que permite a cada médico inscrito a la fecha de los hechos que se cuestionan en una acción, contar con una póliza de responsabilidad civil profesional de hasta 7.000 UFs por evento anual. En casos de condena, solo, y esto es relevante, solo por malpraxis o por negligencia médica. Es decir, el seguro lo que asegura, digamos, y lo que permite contar con esas 7.000 UFs es solo en aquellos casos en virtud de los cuales un médico sea condenado por presunta malpraxis, por negligencia médica. Por eso es que están la casuística más abajo
nosotros en la historia de Falme hemos contado con 5.577 hasta el 31 de diciembre del año pasado, juicios civiles y penales por malpraxis adscritos a esa póliza. Ergo, la modificación que se propone no altera en forma alguna y bajo ninguna perspectiva ni la cobertura ni los beneficios que este seguro existe hoy y que tiene vigente actualmente con Mapfre. Cabe hacer presente además que no tenemos conocimiento de la existencia en el mercado de un seguro de responsabilidad civil profesional, o sea, un seguro que asegure dinero, que cubra ni acoso ni abuso sexual. Es decir, el seguro de responsabilidad civil no cambia y no hay seguro que asegure desde la perspectiva de del dinero, digamos, de las UEF, casos de abuso y acoso sexual. Eso es lo primero. Distinto es el convenio mandato. ¿Y qué es el convenio mandato? Es el contrato, un contrato suscrito con cada médico y en virtud del cual Falme regula los servicios jurídicos que presta a sus afiliados. Y en ese convenio mandato se establece no solo las obligaciones asociadas a la defensa por malpraxis, el seguro de malpraxis y la educación, sino que a partir del año 2012 Falmet incorporó a ese convenio mandato una serie de materias anexas, adicionales a malpraxis, en la cual Falmet ofrecía, digamos, Falmet proponía abogados para representar a los médicos que estuvieron inscritos. ¿Y cuáles son esas materias las que están descritas ahí en el PowerPoint que ustedes tienen? Y dentro de esas materias, como por ejemplo juicios de cobranza, como por ejemplo juicios laborales, está, y quiero llamar la atención de ustedes, el número 6, donde Falmet garantiza o asegura o entrega representación, dice, en los siguientes juicios penales. Letra A, defensa, es importante la palabra defensa, en procedimientos penales por toda clase de delitos culposos y dolosos, todos los delitos, derivados del ejercicio de la profesión médica, con la excepción de todos aquellos tipificados en la ley 20.000, que como ustedes saben es la ley de narcotráfico, la ley de aborto y de aquellos constitutivos de violación a los derechos humanos. Se excluyen además, dice el mismo numeral, los casos en que el sujeto activo, se refiere al querellante, porque estamos en la defensa, el sujeto activo procesal, la contraparte, sea un médico Falme. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice, primeramente, de que este tipo de representación en materia penal tiene limitaciones desde ya, desde el año 2012. Y esa limitación tiene que ver con la defensa y tiene que ver con determinadas materias como son las allí nombradas. En segundo lugar, lo que nos dice esta parte del convenio mandato en el párrafo final es que nos reitera lo que yo decía hace un rato, que todos los casos establecidos en el numeral 4, que es este numeral donde se establecen estas 6 fórmulas de defensa, no tienen asociado seguro de responsabilidad civil ni patrimonial alguno. En consecuencia, queridos doctores, la modificación propuesta no solo no altera el convenio, el seguro con Mapfre, digamos, de la 7.000 UF, sino que además no es algo nuevo, sino que ya ha existido en la historia de la Fundación, tanto por defensa como por materias que se excluye la defensa. En tercer lugar, entendemos que ha generado algún grado de discusión y de observación el tema asociado al principio de inocencia. Lo primero que debemos decir entonces es que el principio de inocencia no se ve afectado, ni conculcado, ni amenazado con la modificación propuesta bajo ninguna perspectiva. ¿Por qué? ¿Qué es el principio de inocencia? El principio de inocencia es una institución jurídica, está definida en el número 4, el artículo 4 del Código Procesal Penal, que establece que nadie puede ser considerado culpable ni ser tratado como tal sin existir una sentencia. Y esta institución del principio de inocencia, como otros principios, es una institución procesal. Por algo está en el Código Procesal Penal. ¿Qué significa que sea una institución procesal? Significa que necesariamente es una institución a la cual tienen que adherir no solo
los sujetos que están siendo juzgados, sino que está dirigida hacia quienes los van a juzgar, hacia los jueces, a las partes del procedimiento, es decir, a los jueces que van a ajusticiar, a los ajusticiables, digamos, desde el punto de vista procesal. Distinto es, y esto es súper relevante entender, la facultad que tiene un abogado, o un estudio jurídico, o una institución de abogados, o una institución, o una fundación que tiene abogados, de aceptar o rechazar una defensa. Los abogados, y créanme que lo hacen a menudo, generalmente rechazamos defensa. Y al rechazar una defensa o al rechazar un cliente, no estamos vulnerando ningún principio de inocencia. De la misma manera que Falmet, al no asumir la defensa de médicos acusados por narcotráfico o médicos acusados por violación a los derechos humanos, no viola el principio de inocencia de esos médicos. De la misma manera tampoco violaría el principio de inocencia, es imposible que lo viole porque Falmet no juzga, pero tampoco viola el principio de inocencia de los médicos que eventualmente sean acusados de acoso sexual. La modificación entonces solo obedece a una determinación basada en las materias en las cuales nuestros abogados van a participar y en las cuales no. Y esa definición es importante hilarla, es importante conectarla con otras instituciones que el derecho sí tiene y que de alguna manera reconoce, y ahí es donde se fundamentan algunas exclusiones, como por ejemplo la de derecho humano, donde el derecho reconoce la asimetría procesal, y vuelvo y hago hincapié en la palabra procesal, porque de lo que estamos hablando acá son de procedimientos, no de defensas ni de querellas, estamos hablando de procedimientos. La asimetría procesal entre las partes en un litigio cualquiera. Y el derecho opta, y así se establece, por aquella parte que es más débil. Encontramos, por ejemplo, en el derecho laboral el principio indubio pro operario, en virtud del cual los jueces están obligados o están combinados a, ante la duda, dar por probado los hechos que establece el trabajador versus el empleado, o el principio pro homine en materia de derechos humanos, donde los jueces están obligados a, ante la duda, dar credibilidad o mayor ponderación a aquello que plantea la persona humana y no el fisco o el Estado, que es el que está haciendo las veces de inculpado en materia de derechos humanos. En consecuencia, la modificación propuesta en ninguna de sus acepciones, que vamos a ver más adelante, vulnera el principio de inocencia porque no somos jueces, son los jueces los que vulneran ese principio, y tampoco porque es una facultad de quienes asumen defensas o acusaciones de asumir aquellas que le importen y aquellas que no. Un cuarto elemento que hemos notado que ha generado algún grado de confusión y de alguna manera de inquietud es si estas modificaciones son o no son retroactivas. Y lo cierto, queridos colegas, queridos médicos, perdón, es que es imposible que sean retroactivas. No son retroactivas. Las modificaciones propuestas no son retroactivas y solo se aplicarán a los convenios mandatos que se suscriban con posterioridad a la aprobación de la modificación y solo respecto de los nuevos afiliados que se incorporen con ese convenio mandato. Y esto no solo es una decisión de Falmet, sino que esto es una decisión legal. Perdón, doctor Andreu. No lo escucho, doctor Andreu. Disculpa, Juan Carlos, pero siento lo mismo que tú estás diciendo hoy día, ¿ya? Yo tengo un convenio mandato firmado el 2009 con Falmet, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo pido que me defiendan por la ley 20.000 o la ley o cualquier situación relativa a derechos humanos? ¿Falmet me tiene que defender? No, porque no estaba contemplada esa defensa en ese convenio. No lo tiene que defender. Pero entonces... Lo que se hizo, no, porque en el convenio que usted tiene, si usted tiene el de 2009, doctor, sí, sí lo tengo. A lo que tenía derecho era solo a defensa por responsabilidad médica. Se le han incorporado nuevos derechos, pero no se le ha sacado ninguno. Por eso, así es como se interpretan los contratos. Pero imagínese que yo me vuelvo adicto a los opioides, ¿ya? Y me hacen un sumario porque
estaba tan desesperado que saqué una ampolla de morfina. Y esto, aunque suene casi complejo, o una película o un cuento del doctor Andreu, un compañero de beca terminó suicidado por eso, y en el fondo se suicidó porque lo iban a sumariar por robar una ampolla de morfina. El tema es que, de nuevo, ¿qué pasa ahí? Si a mí me hacen un sumario porque creen que yo soy culpable por sustracción de una ampolla de morfina. ¿Falmet me va a apoyar? A ver, yo una precisión, Juan Carlos. El convenio de mandato es súper claro y preciso, Juan Pedro. Es si se te acusa por infracciones a la ley 20.000, esto no está cubierto. Si te hacen un sumario, y Juan Carlos, corrígeme tú, porque se te acusa de sustracción de una ampolla de morfina, eso es un sumario, Juan Carlos. Ahí nos están acusando por la ley 20.000. Eso no es ley 20.000. Por lo tanto, se te va a defender, digamos. No entra en eso. ¿Ya? Así que yo creo que ahí yo diría que ese ejemplo puntual, digamos, salvo que la PDI o la Fiscalía te acuse por un delito contemplado en la ley 20.000 y que está en el convenio de mandato, que por lo demás no hicimos nosotros, es el mismo que tengo yo y que tenemos todos por lo demás. No, ¿ya? Es como si se te acusara en alguna causa, en algún juicio por problemas vinculados a los derechos humanos, según lo que nosotros suscribimos, no está contemplado, ¿ya? Pero en el caso puntual que tú señalas, y yo creo que más de alguno de nosotros conoce colegas que han vivido eso, yo tengo un colega muy querido que ha vivido situaciones similares, sí, entra en la defensa, porque no hay un delito ahí. Mira, y lo otro es que en el actual convenio mandato también hay un problema con los colegas que son ginecobstetras, o sea, la ley de interrupción del aborto cambió y el convenio no cambió, y no van a defender a nadie que sea acusado por un aborto. Y eso a mí me preocupa también. No sé si ahí... No, es que no era necesario, Juan Pedro, el cambio, porque los colegas que hagan interrupciones del embarazo en el marco de lo que la ley de interrupción del embarazo señala, no cometen ningún delito, no cometen falta alguna. Por lo tanto, el análisis que se hizo en su momento, no lo hicimos nosotros, pero yo lo comparto, era que si alguien interrumpe el embarazo y se ajusta a lo que la ley señala, no hace nada. Son los que no se atengan a lo que la ley señala los que pueden tener problemas. ¿Ya? Juan Carlos, no sé si... Es exactamente así, presidente. El delito de aborto está establecido y está excluido. Las interrupciones al embarazo, al haberlas despenalizado, dejan de ser delitos. Oye, Juan Carlos, perdón, ¿se escucha? Sí, el punto, si quieren vamos... ¿Podemos terminar la presentación? Si quieren terminamos la presentación, porque puede que haya preguntas que queden aclaradas con lo que sigue de la presentación, ¿les parece? Bueno. No es que no quiera escucharlo, doctor Rojas, ni mucho menos, simplemente es para darle curso progresivo a los autos, como decimos los abogados. Lo que pasa es que no se trata de las precisiones, sino que son, digamos, cuestiones de fondo y que no se van a aclarar nunca, la verdad, porque yo creo que al revés de lo que Jaime presentó en la primera parte, aquí hay opiniones encontradas, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal. Así es que eso lo quería, digamos, precisar porque es lo que ha hecho mucho ruido, y tú sabes, Juan Carlos, en estas últimas semanas. Entonces, la verdad es que lo que tú has señalado, y que desde el punto de vista jurídico tiene sentido, van a tener que establecer los estatutos de Falmet, que son bastante antiguos, va a haber que cambiarlo. Te invito a que lo revises, porque no da cuenta de lo que hemos estado escuchando. Los estatutos de Falmet, que son antiguos, y probablemente no los han reactualizado, pero ahí están. Entonces, eso es una cosa. Y lo segundo es que yo entiendo, ¿no es cierto?, que de lo que estamos hablando es de los problemas
médico-legales generados del ex arte. Y nadie está hablando aquí, ¿no es cierto?, de que a uno lo acuse. Yo soy ginecólogo, así estoy muy interesado en el tema. Entonces, nadie está hablando aquí que en un semáforo uno acose a una señora que está al lado. Estamos hablando de la Lex Arte, y la Lex Arte se entiende secundario o derivando de una relación entre el médico y su paciente. Y si en ese contexto se da una denuncia por parte de un paciente o quien sea de acoso, obviamente cabe en la Lex Arte, se generó en una relación médico-paciente. Eso es lo que quería, digamos, precisar. Pero más adelante se explica en la presentación. Sí, ¿Por qué no yo terminamos? solicitaría poder hacer la presentación completa y luego le respondemos las inquietudes que tengan. Voy a seguir entonces para efectos de darle curso progresivo, como decía. Lo que decía es que se ha confundido la idea de este convenio mandato o de esta propuesta como que si fuese a ser retroactiva. Lo que quiero dejar claro, porque eso es relevante, no es retroactiva, y no es retroactiva porque no puede serlo, además, en virtud del 1545 del Código Civil. Cuando ustedes firmaron un convenio, todos los derechos de ese convenio se ingresaron al patrimonio de los que lo firmaron y por lo tanto no pueden ser sacados, digamos. Uno puede posteriormente aumentar esos beneficios, pero no puede limitarlos. ¿Ah? ¿Existe algún impedimento para que Falma haga esto? No, no existe ningún impedimento para que Falma haga esto. Puede hacerlo precisamente porque es parte de las facultades que tienen las personas que contratan libremente. Y entonces, ¿cuáles son? Y aquí entramos ya en materia más asociada a lo que comentaba el doctor Rojas. ¿Cuáles son las materias que se está proponiendo limitar la defensa? En primer lugar, el abuso sexual, de acuerdo a cómo está concebido en el artículo 366 y siguientes del Código Penal. Y el abuso sexual establece que el que abusivamente realizar una acción sexual distinta al acceso carnal con una persona mayor de 14 años. Este es el delito que se imputa, tal como decía el doctor Rojas, a los médicos en el contexto de atenciones profesionales. ¿Y cuáles son los ejemplos más clásicos de esto? Bueno, tocaciones de carácter evidentemente sexual en un examen físico, contacto físico no consentido fuera del ámbito clínico, y el caso más común son estos WhatsApp de carácter sexual inminente, digamos, a pacientes fuera incluso del contacto de la relación médico-paciente. La defensa de otros delitos que afecten la libertad sexual, como violaciones, estupro, no caben dentro de nuestro servicio porque nunca han cabido, digamos, porque no son parte de la Lex Arte. Ya no caben dentro. ¿Cómo se va a definir esto? Lo vamos a explicar más adelante, digamos, a través de un proceso de admisibilidad, pero cómo se pretende exigir. Pero eso es precisamente uno de los elementos que se pretende limitar la defensa. El segundo tiene que ver con el acoso sexual. Y el acoso sexual, la segunda figura, es aquella que está tipificada en el artículo 2 del Código del Trabajo. Y esto es en relación a los pares y a los trabajadores. Y aquí nos salimos del ámbito de la Lex Arte, que dice el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentido porque él los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ese es el acoso sexual. Y está considerado, de acuerdo al artículo 2 del Código del Trabajo, como les digo, dentro de las tres formas en la cual se afecta la dignidad de las personas en el ámbito laboral. ¿Y qué ejemplos conocemos de esto? Aquel caso en que el médico le dice, estás hecha para el cargo, discutámoslo esta noche, te invito a cenar. Y con palabras más elevadas de tono, digamos, que aquí yo las he endulcorado un poco para hacer la presentación. O propondré tu ascenso, oye, me acompaña a mi cabaña este fin de semana. Es decir, este tipo de requerimientos, digamos, que son más fuertes, que son de carácter sexual, y que de alguna manera tienen que ver con la oportunidad en el empleo, la situación laboral de otros colegas, digamos, estamos proponiendo, el directorio ha propuesto limitar esa defensa. Y finalmente, el último ítem, el último tipo que se está proponiendo limitar la defensa, son aquellos acosos laborales o discriminación con perspectiva de género. Y para entender qué es eso, es importante definir primero qué es acoso laboral, en términos genéricos. Y el acoso laboral, de acuerdo al Código del Trabajo, en su artículo 2, es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado
ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Esa es, como le digo, la definición genérica, absoluta de acoso laboral. ¿Dónde se pretende limitar la defensa de los abogados de Falmet o de los abogados externos contratados por Falmet? Es en el acoso laboral que tiene perspectivas de género y en la discriminación que tiene perspectivas de género. ¿Y cuáles son esas? Bueno, el acoso laboral con perspectiva de género que está definido doctrinariamente como toda manifestación de agresión verbal, gestual, física, psicológica o sexual en el marco de las relaciones laborales originadas de la desigualdad entre los sexos y que afecte la dignidad e integridad de las personas, de su salud y sus posibilidades de acceso, permanencia y ascenso laboral. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo, por ejemplo, es aquel cirujano que increpa y golpea en las manos en reiteradas oportunidades a las doctoras que están en pabellón con él, indicándoles que el rol de la mujer no es operar, sino estar en su casa. Ese es un ejemplo clásico de acoso laboral con perspectiva de género, que se pretende limitar la defensa. Y la discriminación con perspectiva de género es exactamente lo mismo que acabamos de definir como acoso laboral, pero en este caso la conducta no necesariamente debe ser iterativa en el tiempo, pero debe ser grave, es un acto grave. Y el caso clásico es aquel que dice no opero contigo porque eres gay, y lo discrimina en ese sentido, como una discriminación de género. Es importante entonces aclarar que la propuesta solo limita la defensa jurídica por parte de Falmet, ya sea por nuestro abogado, como los que están ahí, o por abogados externos, con dinero de la fundación, en casos de abuso sexual, acoso sexual y acoso laboral con discriminación, o discriminación, perdón, con perspectiva de género, como por ejemplo aquellos casos de acoso laboral y trato discriminatorio hacia colegas embarazadas. Ergo, en consecuencia, se mantiene incólume absolutamente la defensa de médicos y médicas acusadas o acusados de acoso laboral genérico, acoso laboral simple. Eso se mantiene y no hay ninguna propuesta de modificarlo. Por ejemplo, los malos tratos en la condición de jefe respecto de subordinado, diciéndole eres un idiota, o maltrato de obra derechamente a colegas en pabellón. ¿No? Hemos tenido casos de sumario administrativo donde los médicos le pegan a otro médico, digamos, derechamente. Eso se mantiene en la defensa. Eventuales hostigamientos, tales como recarga injustificada de trabajo o agresiones por cualquier condición que no tenga que ver con el género, por ejemplo, el hostigamiento por eventual identificación política o condición de origen, que también se mantiene como defensa. Eso es, en términos generales, la conceptualización normativa que yo quería compartir con ustedes. Doctora Chartier, le entrego la palabra para ver la operatividad de eso. Muchas gracias. Recalcar, como lo dijo Juan Carlos, que todos los ejemplos que mostró en su presentación son hechos reales, hechos y situaciones que ha tocado enfrentar a Falmet. Bueno, de todo lo anteriormente expuesto, puede surgir la duda de esos casos que están en el área gris. ¿Quién decide la admisibilidad de la materia? Como se ha hecho hasta entonces, la decisión la toma el directorio de Falmet, basándonos, que ahí pongo una foto también del directorio de nuevo, basándonos en todos los antecedentes, con un informe jurídico y con criterio médico que, de más está decirlo, es pro médico. La clave del éxito está fundada en el equipo de abogados de Falmet, que son de excelencia. Y como muestra de esto, la estadística revela que desde su fundación, en un 99% de los casos, no se logró comprobar la responsabilidad del médico. Siguiente. Siguiente, Juan Carlos. Sí. Gracias. La primera discusión y propuesta de modificación se realizó por la administración anterior de Falmet, que también fue presentada ante el Honorable Consejo Nacional. Pero desde entonces, nuestro colegio ha cambiado. Se crea el Departamento de Género, dentro de estos cambios, el Departamento de Género y Salud, en el año 2019, como una necesidad tanto institucional como gremial de proteger los derechos de las colegas y de género. Como decía Jaime, a lo anterior se agrega la decisión del Consejo Nacional de transformar UDELAM.
Al crecer UDELAM y aumentar la cartera de prestaciones, se subdivide en 3 secretarías técnicas: la Unidad de Defensa Laboral propiamente tal, la Unidad de Defensa de la Medicina Privada y la Unidad de Defensa de Género, como una consecuencia lógica del Colegio Médico de combatir el abuso y acoso con perspectiva de género. Con la creación entonces de estas 3 secretarías técnicas, se amplía enormemente los servicios que brinda Falmet a sus afiliados. Como vemos en el gráfico de la derecha, muestra la casuística histórica de UDELAM con un total de 3.352 casos en 25 años. La siguiente. A raíz de estas decisiones del Colegio Médico, la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, como dijimos en un principio, nombrado por el Colegio Médico y para ser su representante en el equipo directivo, motiva en que se haga cargo de esta necesidad, que es la protección frente a situaciones de discriminación, acoso con perspectiva de género, acoso o abuso sexual, como bien lo explicó Juan Carlos. Cabe señalar que nuestro directorio está conformado, como se lo mostramos en la primera imagen, en la primera diapositiva, con una paridad de género, y todos somos originarios de otras regiones diferentes a la metropolitana, con distintas miradas. Ya teníamos una opinión definida en relación a este tema, emanada de todas nuestras vivencias personales, ya sea como alumnos de medicina, como becados, nuestra experiencia clínica en el área administrativa o en nuestros cargos de jefatura y como docentes. Siguiente, por favor. Sin embargo, para tomar una decisión lo más informada posible y presentarnos ante ustedes y ante los otros regionales a los que hemos visitado, se revisó estadísticas de casos y se escuchó a expertos en la materia. Basándonos en todo lo que hemos comentado hasta ahora, se tomaron los acuerdos que, no es menor decirlo, por unanimidad del directorio. Y aquí se ven algunos fragmentos de las actas donde se toca el tema y se llega a acuerdo. ¿Y por qué digo fragmentos? Porque no podemos compartir el documento completo, ya que se dejan en acta temas confidenciales de los colegiados. Estos fragmentos se han compartido con otros regionales y en el caso de que ustedes lo necesiten, también podemos compartir. La anterior. Falmet no solo realiza defensa de colegas médicos, sino que una rama fundamental es la prevención de la mano de la educación. Es por esto que la Fundación brinda especial importancia a charlas, seminarios, webinars, etc., desde nuestra perspectiva médico-legal, como lo muestra la imagen que vemos ahí, el gráfico de la derecha. En estos 25 años, todos esos han sido los temas tocados por el Departamento de Educación y esperamos que el 2021 contenga temas de género. Siguiente, por favor. Esta es la última diapositiva en la que queremos hacer énfasis en todos los puntos que tenemos acá y por eso la voy a leer textual. Este acuerdo, entonces, para modificar el convenio mandato requiere ser ratificado en todo o parte por el Consejo Nacional. Como bien explicó Juan Carlos, solo será aplicable a los médicos y médicas que se incorporen a Falmet con posterioridad a la ratificación del Consejo Nacional y su aplicación no es retroactiva. La modificación propuesta no altera ni alterará en forma alguna la cobertura y beneficios del seguro vigente de MAPFRE. La modificación propuesta no atenta contra el principio de inocencia que dejó más que claro Juan Carlos. Se incorporará, como decía al final de mi presentación, las actividades docentes, la capacitación a médicos y médicas en materias de derecho de género. Siguiente. Esa es nuestra presentación y ahora estamos abiertos a todas las dudas y comentarios. Hola, habla Pati Saavedra, ginecobstetra. Tengo mis dudas cuando se refieren ustedes a la parte de aborto.
porque una cosa es que el aborto está despenalizado en algunas causales, pero nosotros nos pueden demandar por una complicación de un aborto, aunque haya sido en un caso que corresponde. Entonces, de acuerdo a la perspectiva que sale dentro de los punteos mencionados, teóricamente, yo estoy dentro de los médicos que realiza el procedimiento tanto en el área pública como privada. Si tengo una paciente que me llega en una condición y tengo una complicación, por ejemplo, perforación uterina, y termino en una histerectomía obstétrica, y estas personas hacen una demanda, si yo entré a Falmet recién este año, después de que hagan la modificación, ¿quedaría excluida de la defensa? ¿O en esos casos se va a hacer excepciones? Porque eso tendría que estar escrito dentro de la nueva propuesta que tienen ustedes. Y por otro lado, me preocupa mucho que no se vaya a hacer defensoría de los médicos con estas acusaciones de posibles acosos, pensando que hoy en día nuestros estudiantes de las distintas carreras de la salud también manifiestan muchas incomodidades con respecto a sus docentes, solamente por el hecho muchas veces de reprobarles en alguna calificación. Entonces, hoy estamos más expuestos a que alguien nos acuse de, entre comillas, acoso académico, solamente por exigir más a los alumnos. Entonces, debería ser esto totalmente incluido, dado que también permite que las nuevas generaciones de médicos efectivamente quieran ingresar al sistema de Falmet. De lo contrario, no le es como tentador pertenecer ni al colegio médico ni a Falmet. Esa es mi acotación. Muteado, doctor. Gracias, le respondo yo, doctora. La verdad es que respecto del tema de aborto no hay modificación alguna al convenio de mandato que usted firmó en su momento. Por lo tanto, voy a entender su pregunta como una cosa adicional, porque no se toca con lo actual. Ahora, si la atención de un aborto que usted haga está enmarcada en las 3 causales que la ley despenalizó, todo lo que ocurra con esa atención va a estar incluido en su defensa. ¿Ya? Uno asume que cuando uno hace un procedimiento médico, pueden haber complicaciones, el resultado puede ser no bueno aunque usted haga todo bien, y por lo tanto no va a tener ninguna complicación y su defensa no está tocada. ¿Ya? La propuesta que hoy día estamos presentando además no toca eso. ¿Ya? Respecto de los temas académicos y la defensa de los profesores, yo soy profesor también, la verdad es que en la medida que no vulnere lo que estamos planteando, tampoco se toca, digamos. En realidad, los alumnos efectivamente hoy día están mucho más demandantes, reclaman harto nuestros alumnos. Yo soy profesor de salud pública de la Universidad Andrés Bello, hace ya varios años, de hecho tengo a cargo toda la formación de salud pública de la universidad, soy el director de pregrado, ese es mi cargo en la universidad, en salud pública. Y sí, te mandan mucho y la verdad es que están más demandantes, pero en la medida que uno no se ajusta a los reglamentos que tiene la universidad correspondiente, no debiera nunca tener problemas y Falmet le va a apoyar y defender a través de UDEL en alguna de sus ramas, probablemente de ex-UDELAM, digamos. Juan Carlos, no sé si tú quieres agregar algo al respecto. No, era confirmar un poco la inquietud de la doctora respecto al aborto. Las complicaciones de un aborto también, o sea, si hay una complicación de una tensión obstétrica que lleva a un aborto, también eso es defendido. Si Claro. Son complicaciones del acto médico. Lo que si usted está imputada por practicar un aborto, y fue una decisión, ¿no? Y fue una decisión antigua, digamos, ¿no? También. Que es distinto a las 3 causales. Por lo tanto, todo lo asociado a complicaciones respecto de actos médicos es parte del acto médico, y en el fondo Falmet está en esencia por la defensa del ex artis. Y no sé si con eso respondo al doctor Rojas que consultaba, digamos. Aquí probablemente el doctor se vuelva a explicar el tema de la admisibilidad en aquellos casos en que se confunda, digamos, existan zonas grises entre si es el ex artis o si es acoso o abuso. Va a haber un protocolo de admisibilidad que va a privilegiar la lex artis, pero el caso
del médico, o sea, les pongo un ejemplo de visibilidad que vimos hace poco, un médico que le manda WhatsApp a la paciente invitándola a cenar después y que pretende pasar eso como parte de la relación médico-paciente, entendemos que no corresponde porque no es parte de la ley exacta. Pero en una atención obstétrica donde efectivamente puede, y lo sabe el doctor Rojas porque es obstetra, digamos, y es un gran obstetra además, que conozco hace mucho tiempo, puede ser malinterpretada por un paciente. En ese contexto, si está dentro del Lex Artis, va a haber un protocolo que va a entender que eso es parte de la Lex Artis. Entonces, lo que se pretende acá es limitar, digamos, en aquellos casos en que evidentemente hay un tema de género asociado a ese acoso o de las relaciones laborales entre los médicos, digamos, que tienen como fundamento o alguna discriminación o abuso sexual. Juan Carlos, ¿se escucha? Sí. Perfectamente, doctor. A ver, y la verdad es que uno que no estoy en la mesa nacional, lo que ha dicho Jaime, lo que has dicho tú, corrobora lo complicado del tema, ¿o no? ¿O estoy equivocado? El tema es complicado. Y un poco extraña no sé si llamarlo obsesión por impulsar esto sin atender a los colegiados y sus opiniones. La verdad es que acá con el presidente local, ustedes saben que según la encuesta, que Jaime dice que la metodología es bastante simple, se les preguntó. Bueno, el 63% no estaba de acuerdo con esta modalidad, con este cambio, y algunos señalaban, ¿no es cierto?, que se iba a quedar el colegio tomando otro seguro, y otros que se iban a ir, digamos, al colegio. Entonces, esto que atenta contra la integridad del colegio y su futuro, creo que hay que darle una vuelta. Y como caso concreto, para preguntarle a mi amigo Juan Carlos, la pregunta simple: si a un ginecólogo, a un dermatólogo, o quien sea, a un pediatra, a un saludista, ya parece que no, Jaime, No, si los alumnos también nos pueden acusar. Una paciente, ¿no es cierto?, en el contexto del Lex Artis, no esto que señalaba Juan Carlos, que el WhatsApp y la cacha de la espada, no, sino que en un contexto de demanda a un doctor porque fue digamos, lascivo. ¿Es admisible, Juan Carlos, o no? Esa es la pregunta en el que se genera... Hubo una parte que no entendí. Si lo demanda porque fue, ¿qué? Lascivo. Lascivo, o sea... no, sí sé lo que es lascivo, sé lo que es lascivo. Ya, eso. Pues, en concreto, ¿es admisible o no, Juan Carlos? Ya, la primera buena respuesta que le puedo dar es que no va a depender de los abogados, sino que va a depender de los médicos. Eso es lo primero que le debo decir. Por lo tanto, van a estar más a salvo, digamos, ante esa pregunta. Lo segundo es que efectivamente, tal como comentábamos hace un rato, el FALMET se creó para la defensa de la Lex Artis, y la creamos hace ya 26 años, cuya alma mater, cuyo norte es la defensa de la Lex Artis. Todas las demás cosas, todos los demás servicios han venido después a adherirse a esto. Y en ese contexto, el protocolo que estamos construyendo, digamos, y que tiene que ver con el protocolo de admisibilidad en esos casos, sin duda que la decisión la va a tomar el directorio, pero la propuesta que va a hacer este abogado es que aquellos elementos que tengan que ver con Lex Artis y que en donde lo que se cuestiona es un acto lascivo, pero que es interpretable como Lex Artis, sin duda que cabe dentro de la defensa. A mí no me cabe duda que los médicos... A mí no me cabe duda que los médicos van a aceptar esa defensa porque es en la esencia de la fundación defender la Lex Artis. No sé si la cuenta de la Perdona, Carlos, solo un par de precisiones respecto de mis objeciones a la encuesta que ustedes hicieron como Consejo Regional, que yo se la hice por escrito al Consejo, digamos. Ustedes parten de un par de premisas que yo creo que son equivocadas. La encuesta parte preguntando si están de acuerdo los afiliados a FALMET que se termine con la presunción de inocencia. Y esa es una pregunta equivocada, porque no se termina con la presunción de... Si a mí me preguntaran eso, evidentemente voy a responder que no estoy de acuerdo.
Si me preguntan si estoy de acuerdo en que me modifiquen mi seguro, también voy a estar en desacuerdo. Pero ninguna de esas dos cosas ocurre, ¿ya? Y yo creo que esas dos preguntas que contiene la encuesta que ustedes hicieron puede conducir a error, ¿ya? Y además, el Falmet, nosotros estamos llevando al Consejo Nacional a que tome una decisión. Por lo tanto, Falmet, pudiendo haber tomado una decisión autónoma, porque tiene la soberanía y la potestad jurídica para hacerlo, decidimos que no, porque nos parece que esto es un tema no controversial, no tenemos ninguno de nosotros ninguna obsesión por lo demás, pero nos parece que es un tema atendible y que es una realidad. Y si el Consejo define con no aprobarlo, no pasa nada. Nosotros vamos a volver a plantearlo seguramente en un tiempo más porque nos parece que tendríamos un mejor colegio si situaciones como las que hemos descrito no ocurrieran, y creemos que es un desincentivo a que ocurran el que no estén bajo un seguro que proteja la Lex Acti, porque eso no está en la Lex Acti. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho todo, como Falmet, para que el colegio defina, ¿ya? Y si el colegio decide que sí, se hará tal como hemos señalado. Evidentemente, frente a la duda, los protocolos que vamos a establecer son hacia nosotros, ¿ya? De ninguna manera vamos a buscar perjudicar a alguien, pero la verdad que ya yo llevo 3 años y medio en Falmet y me ha tocado ver situaciones en las cuales efectivamente no tiene nada que hacer que uno le mande WhatsApp en horarios inhábiles a personas invitándoles a salir. No tiene nada que ver algunos comportamientos, ¿ya? Una tercera acotación. ¿Puedo Sí. interrumpir 2 segundos? Sí, por supuesto. Dentro de la encuesta también hablaban del seguro de Mapfre. El seguro nunca ha cubierto estos temas. Y no hay otro seguro en el mercado, y eso lo investigamos, que cubra estos temas. Por lo tanto, esa pregunta también está un poco... Claro, entonces, mal informada. esas son las objeciones que hicimos, pero respetamos lo que ustedes hicieron, ¿ya? Y el doctor Andreu llevará el voto contrario y los argumentos contrarios y se debatirá con los otros consejeros nacionales, y si el Consejo dice que no, será que no, digamos. Nosotros creemos que tendríamos un mejor colegio y una mejor fundación si las personas que son víctimas del acoso y el abuso sexual, porque existe, ¿ya? Decir que no existe sería tapar el sol con un dedo. Entonces van a estar más seguros. Vamos a establecer protocolos súper claros y definidos para que no quede duda cómo se va a actuar. Y frente a la duda, evidentemente vamos a defender a los colegas y a las colegas, ¿ya? O sea, pero sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Oye, Jaime, la verdad que ha sido, digamos, interesante esta conversación. Sin embargo, la presentación entonces está un poco, para mi gusto, digamos, en pañales, porque si los protocolos que se pretenden generar no están, no estamos hablando, como decía, digamos, Juan Carlos al principio, que hay que definir para no discutir. Y los protocolos no están definidos y son claves. Entonces, lo que yo te sugiero, o les sugiero, que antes de exponer, o volver a exponer, o a votar, que los protocolos estén listos para que definamos de qué estamos hablando. Los protocolos, por lo que entiendo, no están listos. ¿O sí? Como ocurre con las leyes, Carlos, cuando se promulga una ley, después que se promulga y de cómo sale, porque el Consejo podría modificar la propuesta y proponer otra, se hacen los reglamentos, sancionado por el Consejo, y según cómo salga serán los protocolos que van a ser públicos y conocidos. Por lo tanto, nosotros tenemos ya una definición de lo que vamos a hacer. Evidentemente no podemos presentar una definición de algo que el Consejo no ha sancionado, porque el Consejo podría sancionar, ¿sabe? Apruebo solo acoso sexual y abuso sexual y no apruebo acoso con discriminación de género, por ejemplo, que es una opción. Cuando lo hagan, sancionamos. En general, en el mundo legislativo, se promulgan las leyes y luego se hace el reglamento que aplica la ley. Acá va a ser lo mismo. Oye, la verdad, yo comentaba, y perdón que tome la palabra, que fue reiterada,
pero cuando uno lee el fin de la medicina, el cual hay un libro, ¿no es cierto?, con respecto a eso, la verdad es que esta es una fundación médico-legal. Y esto un poco hacia Juan Carlos, obviamente, ¿no es cierto?, que la parte médica la tenemos más o menos clara. La parte legal debe obedecer a la lex arte legal. Entonces, que la verdad que cualquier cosa, y por eso digo, si no está el protocolo, a ver, aquí estamos en una institución que no necesariamente vamos a rige por lo que hace el Parlamento de leyes y los reglamentos. En una cuestión que uno va a suscribir, me estoy refiriendo a los colegas nuevos, deben tener claro qué está en suscribir. Y no puede ser, ¿no es cierto?, esto de que quede en un área gris, en una cuestión que es tan seria como, y Juan Carlos tiene una experiencia larga, ¿no es cierto?, la exposición en los medios, la exposición con sus colegas. Así que la verdad es que le puede llamar, digamos, como quiera, protocolo, el fundamento, el corazón de lo que se pretende hacer, que la verdad es que no me queda claro. Yo creo que hemos sido claros, Carlos. No va a haber ningún área gris. Cuando un colega firma un nuevo convenio, va a tener claro todo. Lo que yo te estoy señalando, y le señalo a todos, es que no es posible hacer un protocolo hoy de lo que el Consejo no ha votado ni ha definido. El Consejo lo define, se elabora el protocolo y se presenta y se activa. Pero no podemos elaborar un protocolo de lo que el Consejo no ha sancionado. Nosotros tenemos, evidentemente, si el Consejo aprobara todo íntegramente, en 2 o 3 días está listo el protocolo. Porque lo tenemos ya definido. Pero necesitamos que el Consejo defina. Y ningún colega va a firmar un nuevo convenio de mandato sin tener claro cómo va a operar. ¿Ya? Por lo tanto, no hay área grises. Lo que no podemos hacer es presentar hoy día un protocolo de algo que no se ha aprobado. Oye, pero, a ver... Espera un poquitito, yo quiero... Espérate, Carlos. Mira, yo quiero decir 2 cosas. Yo creo que ya llevamos casi 2 horas conectados por Zoom. Desde el punto de vista de salud mental, eso no es sano. Lo primero. Lo completamente segundo, de acuerdo, doctor Andrés. Ya, espérate. Lo segundo, espérate, Carlos, espérate. Lo segundo es que desde que soy, de alguna manera, o desde que pertenezco a alguna estructura del Colegio Médico, desde que era capitular en San Borja, ¿ya? Siempre mi intención fue no solamente hablar por mí, sino que preguntarle a los colegas qué era lo que querían hacer. En ese momento yo era el representante de los becados de un hospital donde había muchos becados. Y hacíamos, ¿quiénes hacían la pega en ese hospital? Los becados. Pero en el fondo... Todavía. Sí, ya, pero en el fondo, ¿a qué voy yo? Yo creo que una de las cosas que le falta al Colegio Médico, y en eso estamos trabajando en la Comisión de Estatutos con la doctora Guerrero, ya es que decisiones importantes que tienen que ver con casi la totalidad de los colegiados sean consultadas. Y eso es lo que yo creo que muchas veces yo soy solamente uno de los 41 miembros del Consejo Nacional. Y en votación soy uno de 60 votos del Consejo Nacional si es que uno se va después a la Asamblea. Por lo tanto, es súper complejo, ¿ya? Que la postura de muchos de los colegiados de mi regional no sea vista por quien toma las decisiones, ¿ya? Ahora, yo sería el primero en aceptar cualquier cosa si es que existiera una consulta a nivel nacional donde se preguntara esto mismo que usted ha planteado, pero que sean los colegiados los que respondan, ¿ya? Yo creo que cuando hay cosas importantes, trascendentes, permanentes, tienen que ser consultadas. Eso.
demos unos 2 o 3 minutos más y cerramos, ¿les parece? Sí, Juan Pedro, yo espero que las modificaciones a los reglamentos del colegio permitan plebiscitos vinculantes como consulta y estamos de acuerdo en eso. Eso no prosperó en las modificaciones anteriores que ustedes trataron, tú has integrado la comisión y nosotros felices. A nosotros nos parece como Falmet que llevarlo al Consejo. Si el Consejo decide llevarlo a la Asamblea, bien, también. ¿Ya? Nosotros no tenemos, no tenemos apuro, nos parece importante. ¿Ya? Que ustedes consulten y que ojalá todos consultaran a sus bases, mejor aún, digamos. ¿Ya? Y por eso hemos ido, nosotros hemos a todos los consejos regionales que nos invitan, a todos. ¿Ya? Y estamos disponibles para seguir. ¿Ya? Y como esto no está escrito en piedra, se podrá revisar todas las veces que se quiera, como todos los reglamentos que tenemos. Nada de lo que tenemos escrito en el colegio está escrito en piedra. Todo se puede modificar si existen los acuerdos y las mayorías que lo... Ahora, la democracia funciona de una manera complicada, ¿ya? A veces cuando existen instancias colegiadas como un Consejo Nacional o una Asamblea, uno tiene que acatarlo nomás, pues, mientras no existan otras instancias. ¿Ya? Nuestro país le costó un mundo a generar un plebiscito para resolver un tema como la Constitución. ¿Ya? Nuestro colegio no tiene esa herramienta. Ojalá la tengamos pronto. ¿Ya? Porque nosotros, el directorio completo de Falmet comparte que sería muy bueno haber hecho un plebiscito. ¿Ya? Habría sido estupendo. Si el Consejo Nacional lo estima, nosotros ningún problema. ¿Ya? Nosotros no queremos imponerle al colegio una decisión. Vuelvo a insistir, nos parece que es una buena decisión. Creemos que hay que hacerse cargo de que este es un tema pendiente en el ámbito de las relaciones laborales entre hombres y mujeres y otras distinciones de género. ¿Ya? Las discriminaciones que hay. O sea, yo fui director de hospital, he sido director de servicio y me tocó resolver y ver sumarios en los cuales había colegas, hombres y mujeres, y gay, que no se les dejaba hacer turno por su condición de género. Y eso ha ocurrido, y como que da vergüenza y lo escondemos, ocurre. Pero eso no está bien, po. Eso no está bien. Entonces, nosotros la mejor disposición llevamos a que el colegio defina. Y que el colegio defina lo mejor. No tenemos ningún afán que no sea el tener un mejor colegio y una mejor fundación. Juan Pedro, yo creo que la hora son ya las 11 de la noche. La doctora Chartier estaba, antes de que yo empezara, en el Consejo Regional Maule, y yo estaba en otra parte, en otra reunión. Seguramente ustedes varios han estado en otras reuniones. Yo creo que es más que prudente que a las 11 de la noche podamos a lo mejor cerrar. Yo quiero agradecer a nombre de Falmet la invitación que se nos hizo. Estamos llanos a venir en otro momento a conversar con ustedes sobre todo el convenio mandato, no hay ningún problema. Les pediríamos que idealmente sea en un horario más temprano, tú lo dijiste muy bien, nosotros tenemos muchos cursos, y ustedes, Ñuble y tú, Juan Pedro, son pioneros en el mindfulness, y creo que nos contribuimos mucho al nuestro con esto. ¿Ya? Así que no, agradezco la invitación, les pido que en el primer tema que vimos del seguro complementario nos apoyen a que se difunda. Creo que es una buena noticia, y que respecto de la modificación del convenio de mandato, bueno, nosotros no esperamos otra cosa que tú en el Consejo representes los intereses de tu Consejo, ¿ya? Y la decisión que ustedes tomen es la que será representada. Nosotros estamos bien con la decisión que ustedes tomen. Creemos que la propuesta que hemos hecho hace que tengamos un mejor colegio y una mejor fundación. Esperamos que el Consejo lo sancione, y si no, bueno, esperaremos y buscaremos más argumentos para convencerlo. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Doctor Navarrete, gusto de verlo. Aquí sus pacientes los saludan. Yeah. No sé si le convenga que yo haya sido su paciente de niño, porque esta altura del partido. Es un niño. Me alegro de verlo así. Oye, solamente agradecerles que hayan venido hasta acá por vía telemática. Creo que hace bien, como dice Jaime, en el colegio, que estas cosas se conversen, digamos, se discutan, porque tal vez no habíamos tenido antes la oportunidad.
Así que creo que esto, vuelvo a decir que hay conflicto, digamos, de intereses, conflicto de valores, y espero que se resuelvan de la mejor manera. Así que muchas gracias a ustedes también. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por responderme la carta el otro día, así que no se lo había dicho, había solamente acusado recibo. Muchas gracias por todo lo que Doctor. nos respondió ahí. Gracias, doctora Chartier, Juan Carlos. Nos estamos viendo, así que ya todos a ver a su familia. Nos vemos. Buenas noches a todos.